proceder a explicar el funcionamiento de los ciclos, también conocidos como bucles. Vamos a iniciar con el while, traducido al español como mientras. Nos permite indicarle a nuestro programa que se lleve a cabo un conjunto de instrucciones o varias instrucciones, un conjunto de instrucciones, siempre y cuando se cumpla una o varias condiciones. La estructura del while es la siguiente: while, mi condición o mis condiciones, y dos puntos, y después identada, ¿verdad? Porque esto ya es una indentación al nivel del while, y después instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, 4, 5, bla 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 bla, instrucción n. Listo. Entonces esto es lo que está dentro del while. Esto de aquí ya está fuera del while, porque si ustedes lo ven, el nivel de indentación es exactamente el mismo que el while. Entonces, más bien, puede ser, por ejemplo, que mi programa ejecute estas instrucciones, ¿verdad?, de 1 a n 50 veces, y cuando ya se sale del while, ejecuta una vez la instrucción z. O puede ser que, digamos, mi condición nunca llegue a ser verdadera. Si nunca llega a ser verdadera, esto nunca se ejecuta y automáticamente pasa a ejecutar la instrucción z, porque eso así es como funciona el programa. El programa va línea por línea en orden y dice while mi condición es verdadera, y si no es verdadera, entonces esto no se ejecuta. Aquí se explica, vamos a ver dónde mi condición sea verdadera. Entonces se van a realizar las instrucciones identadas, por eso es que me refiero, son las instrucciones identadas las que están dentro del while, es decir, corridas a la derecha dentro del while. Y donde instrucción puede referirse a declarar variables, retornar resultados, llamar a funciones, etc. Cabe destacar que pueden existir whiles o ifs dentro de un while. Ejemplo 1. Vamos a contar de n a 1, donde n puede ser cualquier número natural. La entrada va a ser un número entero y positivo, que es lo mismo que decir que sea un número natural. Y la salida será la impresión en pantalla de los números, del número de entrada al 1. La restricción sería entonces que la entrada no únicamente van a ser números enteros y positivos. Perfecto. Presiono F5, guardo el archivo, pruebo con 20 y ahí está. Entonces, ¿cómo es que está funcionando el programa? El programa llega y dice, ok, metimos el 20, que es el 20 que está aquí. Perfecto. Entonces, llega aquí y nos dice, el número 20 es mayor que 0. Sí. Ah, ok. Verdadero. 20, lo que aquí dice, mientras número sea mayor que 0. Número tiene el valor de 20, que es la entrada. Entonces, 20 es mayor que 0. Sí. Ok. Imprima número. ¿Qué es lo que tiene número? 20. Ok. Imprimimos el 20. Y después, la otra instrucción dice, ahora número va a ser igual a número menos 1. Número tiene el valor de 20. Entonces, número va a ser igual a 20 menos 1, 19. Ok. Y una vez que terminamos de ejecutar las instrucciones que están dentro del while, ya se termina el primer ciclo. Vamos al segundo ciclo. Preguntamos, ¿número es mayor que 0? Ahora número, debido a que le quitamos 1, tiene el valor de 19. 19 es mayor que 0. Verdadero, 19 sí es mayor que 0. Por lo tanto, vamos a ejecutar las instrucciones que están dentro del while. Y estas instrucciones que nos dicen, ok, imprimimos el número, en este caso imprimimos 19 en pantalla, como se ve aquí, y después número va a ser igual a número menos 1, y así pasa 19 menos 1, y número tiene el valor de 18, y esto se ejecuta varias veces, hasta que llegue a 1. En 1, después dice número va a ser igual a 1 menos 1, y llegue a ser 0, mientras número sea mayor que 0, pero 0 no es mayor que 0, 0 puede ser, digamos, mayor o igual que 0. Entonces, con cambiar eso, ya estamos haciendo que nuestro programa ya no vaya a cambiar a contar de n a 0, sino de n a 1, sino de n a 0. Ejecutamos y vemos cómo modificamos el comportamiento de nuestro programa. Y ahora va a contar hasta 0. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, llega a 0. 0 es mayor o igual que 0. Sí, claro. 0 es mayor o igual que 0.
Perfecto. Por lo tanto, imprimimos el 0 en pantalla y después número va a ser igual a número menos 1. Eso quiere decir que 0 menos 1 es igual a menos 1. Y cuando llega el while nos dice número es mayor o igual que 0. Y entonces aquí, ¿qué es el valor de número? El valor de número es menos 1. Ah, no, menos 1 no es mayor o igual que 0. De hecho, número en este momento es menor que 0, porque es menos 1. Y entonces ya no se ejecutan estas instrucciones. No se ejecuta nada y se va a la instrucción que está en el mismo nivel de indentación, que sería aquí, el return, y no pusimos nada. Entonces este programa no va a retornar realmente nada. Podemos hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo donde agarremos de base lo que tenemos acá. Este segundo ejemplo lo que va a hacer es que me va a decir todos los números de 0 a n, indicándome si son un número par o no. Entonces la entrada es la misma y la salida es más bien sería la impresión a pantalla de los números de entrada al 1 y si son pares o no. Perfecto. En este caso tendríamos que modificar un poco el funcionamiento de nuestro programa. ¿Por qué? Porque entonces ahora ocupamos preguntarnos si el número es par o no es par. Entonces eso quiere decir que si el número es par, nuestro programa va a funcionar de una forma, y si no es par va a funcionar de otra forma. Eso es en definición lo que haría un if. Dentro del while entonces ponemos un if que va a decir, ok, si número módulo de 2 es igual a 0, esto es otra forma de esto, en otras palabras lo que nos está diciendo es, ok, si el residuo de dividir el número que tenemos aquí dividido entre 2 es igual a 0, en otras palabras, si es par, entonces lo que vamos a hacer es imprimir el número y además de imprimirlo vamos a poner a la par, o sí, justo aquí a la par, vamos a cambiar el tipo de dato a string, ya no el por qué, string, y aquí le ponemos un más, es par. Perfecto. Y si no, entonces vamos a imprimir más y un mensaje distinto, es impar, y número igual va a ser igual a número menos 1. Esto es 5. Probamos el ejemplo 2 con 20. Entonces aquí es 20 es par, 19 es impar, 18 es par, 17 es impar, 16 es par, 15 es impar, y así vamos. Ok. Otra forma de probar el while podría ser mediante, vamos a ver, hagamos un programa que en matemática hay algo que se llama los números primos. ¿Qué es un número primo? Bueno, aquí en un pequeño paréntesis, el número primo es aquel número
que solo es divisible entre 1 y entre sí mismo. ¿A qué se refiere con que solo es divisible? Bueno, realmente todos los números son divisibles por cualquier número. Esas son las fracciones. Que usted llegue y diga 5 es divisible entre 2 y el resultado te da la mitad de 5, que sería 2.5. Pero los números primos parten del hecho de que usted se imagine que el resultado nada más sería entero. Entonces, ¿qué es lo que te quieren decir? Bueno, por ejemplo, el 4. El 4 es divisible entre 1. Por supuesto que sí. Y el resultado es entero porque es 4. 4 es divisible entre sí mismo. Porque 4 entre 4 es igual a 1. Y 1 es un valor entero. Pero 4 también es divisible entre 2. Y el resultado es entero. A eso se refiere. Debido a que no solamente es divisible entre 1 y sí mismo, sino que hay otro número que puede ser dividido entre ese número y da un resultado entero, entonces ya sabemos que el 4 no es un número primo. Un ejemplo de un número que sí es primo sería, por ejemplo, el 7. ¿Por qué? Bueno, usted puede llegar y, bueno, 7 sí es divisible entre 1 y el resultado es entero. Pero 7 dividido entre 2 daría 3.5 y no es entero. 7 dividido entre 3 daría como 3 punto algo. Para ser así lo más precisos, 7 dividido entre 3. No, 2.333. 7 dividido entre 4. 1.75. Siete dividido entre 5 es 1.4. Y 7 dividido entre 6 es eso. Es igual a 1.166. Y luego 7 dividido entre 7 es igual a 1. Ya después aquí sabemos que cualquier número que sea, si usted quiere dividir un número entre otro número, ustedes van a notar que en la división hay un comportamiento, y es que aquí está este número. Entonces queremos preguntar, ok, si tratamos de partir esto entre una persona, entonces ¿en cuántas partes se partiría? De 7. Si lo partimos hacia una persona, le damos esas 7 unidades a cada persona, que sería una persona. Si hay 2 personas, para que las 2 personas reciban lo mismo de estos 7, entonces ya hablamos de que se da la mitad de lo que se daba antes. Este comportamiento podemos notar que conforme más va incrementando este número, más pequeño se va haciendo este. 3.5, 2.3, 1.75, 1.4, 1.1, 1. Después de acá, cualquier número que pongamos que sea, digamos, un número mayor al primero, el 7, digamos, en este caso, entonces el resultado de esto va a ser menor a 1, ya, porque aquí está 1. Entonces ya sería como 0.5, 0.6, 0.2, 0.1, 0.0001, 0 y así. Mientras más grande sea es el número con el que vamos a dividirlo, digamos, si ponemos aquí 7 dividido entre 8, me va a dar 0.875. Pero si pongo un número más grande, por ejemplo 7 dividido entre 100, me va a dar un número todavía más pequeño. Entonces ya aquí sabemos que de fijo el número primo hay que probarlo con los números hasta que sea el mismo número. No tiene sentido probarlo con este, ni 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 con este. O sea, ya eso no tiene sentido. Pero no quiero profundizar tampoco mucho en el tema de lo que es un número primo. Solamente vamos a hacer el ejemplo.
un número entero positivo natural, y la salida sería si el número es ok. Entonces ya sabemos, esto es importante. Uno no tiene que llegar y ponerse a programar en lo loco. Lo importante es pensar cómo vamos a hacer el problema. Entonces, ok, ¿cómo empezamos? Tenemos el número. Perfecto. Ahora debo saber si el número dividido por sí mismo, bueno, siempre que va a ser dividido por sí mismo va a darme un resultado, entonces eso no, dividido por sí mismo menos 1, por ejemplo, de dividir 7 dividido entre 7, obviamente me va a dar un valor entero. Entonces decir 7 dividido entre 6, y si no entre 5, y si no entre 4, y si no entre 3, y si no entre 2, y cuando llegue a 1 ya me di cuenta que el número es primo. Ok, entonces debo saber si el número dividido por sí mismo menos 1 hasta que sea dividido entre 1 me va a dar un resultado o sea, la división del número que tengo dividido entre todos los números más pequeños que ese número, si alguno de esos resultados me da un número entero. Debo saber si el número dividido, y si no, entonces es un número primo. Perfecto. Entonces ejemplo 3. Entonces yo propondría la siguiente solución. Aquí ya tengo el número. Ahora voy a hacer una variable que me va a decir el número a dividir. Número a dividir. Y vamos a empezar con el número menos 1. Decimos que mientras mi número a dividir sea, ok, entonces ya sabemos que cuando este número, porque este es el número que vamos a ir disminuyendo. Aquí tenemos por ejemplo 10. Ok, vamos a primero dividir 10 con 10 menos 1, o sea 10 dividido entre 9. Eso posiblemente no vaya a dar un número entero. 10 dividido entre 8, luego no me va a dar un número entero. 10 dividido entre 7 tampoco. 10 dividido entre 6 tampoco. 10 dividido entre 5 sí, me va a dar 2, porque 5 por 2 es 10. En ese caso, ya nuestro programa ahí tendría que decir suave, este resultado sí es entero y por lo tanto esto no es un número primo. Okay. Y así hasta que llegue a 1. Entonces tiene que ser mayor a 1. En el momento que el número de dividir llegue a ser 1, ya sabemos que nuestro número es primo. Y entonces decimos, si nuestro número dividido entre nuestro número de dividir, módulo de nuestro número de dividir, es igual a 0, porque si sabemos si el residuo es igual a 0, sabemos que de fijo, entonces el valor es entero. Por si acaso voy a hacer una pequeña prueba de concepto. Por ejemplo, si yo digo 10 módulo de 10 me debería dar 0. 10 módulo de 9 me daría que 10, o sea, daría el residuo 1 o 9. Y esto daría el residuo 8, 2, 3, 4, 5 y así hasta que llegue a 1. Y 10 módulo de 1 me debería dar, ahí como les decía, 10 módulo de 5 si va un resultado entero. Entonces como si da un resultado entero, su módulo es igual a 0. Y bueno, aquí en el caso de lo que va a ser que darías esto, también debería dar un módulo 0. Digamos que los valores donde son enteros son en
10, 10, 10, 5 y 10 módulo de 1. Entonces aquí imprimimos, bueno, aquí no hay que imprimir ya. Esto lo podemos quitar. Nada más nos preguntamos si el resultado de esto da esto, lo que vamos a retornar es el número no es primo, porque la división del número que yo ingresé dividido entre uno de los números más abajo, ¿verdad? Del mismo número, si metí un 10, 9, 8, 7, 6 o en este caso 5, al dividirse me dio un resultado entero, y como me dio un resultado entero no cumple la propiedad de lo que es un número primo. Ya dijimos que un número primo es un número el cual únicamente es divisible, o el resultado va a dar entero si se divide entre uno o entre sí mismo. Ok, en el caso de que no sea esto, lo que vamos a hacer es nada más quitarle, va a hacer que mi número de dividir sea igual a mi número de dividir menos 1. Si ya llega a 1, ya empieza a restar y restar y restar y restar y restar y restar, y ya llega esto a ser igual a 1. Entonces, en el momento que esto llegue a ser 1, 1 no es mayor a 1. 1 es igual a 1, pero 1 no es mayor a 1. Entonces se va a romper el bucle y ya sabemos de fijo que el número es primo. Vamos a ejecutar. Ejemplo 3. Perfecto. Entonces, por ejemplo, 2. 2 es divisible entre 2 y entre 1. O sea, entre sí mismo y entre 1. Por lo tanto, es un número primo. El 3. Ok, 3 es divisible entre 1 y da 3. 3, si lo dividimos entre 2, nos va a dar 1.5. Y 3 dividido entre 3 da 1. Eso quiere decir que 3 sí es un número primo. En cambio, 4 es divisible entre sí mismo, o sea, 4 entre 4 es divisible entre 1, pero también es divisible entre 2, por lo tanto no. El 5 sí es primo. El 6 es divisible entre 3, y si es divisible entre 3 me va a dar 2. Y 3 no es ni 1 ni es sí mismo, por lo tanto es primo. No es primo, perdón, sí. Como es divisible entre 3, no es primo. Me van a disculpar por si me equivoco. 7. El 7 sí es un número primo, porque nada más es divisible entre sí mismo y entre 1. El 8 no es un número primo, porque es divisible entre 4 y entre 2 y entre 8 y entre 1. El 9 no es un número primo, porque es divisible entre 3. El 10 es divisible entre 5 y 2. El 11, por otra parte, sí es un número primo. El 12 es divisible entre 6 y entre 3 y entre 2 y entre 4. Por lo tanto, no es un número primo. El 13 sí es un número primo. Y bueno, ahí seguimos y seguimos y así se puede ver si es un número primo. Incluso podríamos incluir algo tuanes, como que diga, bueno, el número no es primo porque aparte de ser divisible entre sí mismo y 1, es también divisible entre un espacio aquí para que se vea bien, un espacio aquí, hacemos string y ponemos el número de libros. Por ejemplo, yo les decía que el 12, bueno, hay varios números por los que no se puede, ¿verdad? Por los que un número, por ejemplo, no puede ser primo, como acabo de decir el 12. El 12 es divisible entre 6, es divisible entre 4, es divisible entre 3, es divisible entre 2. Pero nuestro programa no puede agarrarlos todos. Entonces, nuestro programa va a agarrar el número mayor que sea divisible entre ese número. ¿Por qué? Porque vamos desde el mismo número y vamos restándole 1 y vamos restándole 1 y vamos restándole 1. Eso significa que va a probar 12 con 12. No, 12 con 12 no, 12 con 11.
Ok, no da un número entero. 12 dividido entre 10 no da un número entero. 12 dividido, y así va hasta que va a llegar al 6. Y en el 6 se va a dar cuenta que sí da un resultado entero. Como si da un resultado entero, entonces me va a decir el número no es primo porque aparte de ser divisible entre sí mismo y 1, es también divisible entre 6. En el caso del 6 me va a decir no porque es divisible entre 3. Y si no lo creen, entonces ustedes lo prueban aquí y dicen, ok, eso es cierto. 2 dividido entre 6 me da un resultado entero. Ah, sí, me da 2.0. Y este me dice que 6. ¿Y 6 dividido entre 3? Ah, sí, me da 2. Ok. Y bueno, básicamente, no tienen que profundizar, ¿verdad? No. La cuestión es nada más que entiendan cómo es que el conjunto de instrucciones, como la información que yo di y la propiedad que yo di, que es un número primo, se puede plasmar en un algoritmo. Y bueno, aquí podemos dejar el lado while. Y ahora vamos con el for. El for es una cosa maravillosa porque me permite, como dije anteriormente, recorrer listas de una forma mucho más sencilla. Vamos a dar un ejemplo. Como di aquí, decía que yo tenía una clase. Entonces voy a definir ejemplo para que no tenga el mismo nombre de los while y no me vaya a error. Entonces eje1 va a tener una clase que va a ser la lista de los estudiantes de clase. Este programa lo que va a llegar, lo que va a hacer es, ok, para cada alumno en clase me lo va a imprimir. Me va a imprimir el alumno. Okay, eso es todo lo que va a hacer este programa. Okay, entonces J1. Y entonces lo que voy a ingresarle a mi programa va a ser la lista de clase. Entonces digamos que en la clase solo hay 2 alumnos, Eduardo y Andrés. Entonces aquí el programa es muy sencillo. O sea, el programa lo que hace es que agarra la lista y le dice, ok, igual que aquí llegamos, aquí llegamos y decíamos, ok, va a haber una ejecución. Cuando terminamos de ejecutar todo el conjunto de instrucciones, terminó el primer ciclo y vamos al segundo ciclo. En el segundo ciclo se pregunta y luego se ejecutan las instrucciones, y cuando terminan las instrucciones termina el segundo ciclo y vamos al tercer ciclo. Lo mismo pasa en el for. Entonces en el primer ciclo, alumno va a tener el valor de el primer componente de clase. Entonces clase en este caso tiene 2 componentes, el primero es Eduardo y el segundo es Andrés. En el primer ciclo, alumno va a tener el valor de Eduardo, y en el segundo ciclo, alumno va a tener el valor de Andrés, y no hay tercer ciclo porque solo hay 2 componentes. Si yo le agregara otro más, bien acá, entonces vemos cómo es que se hacen 3 ciclos. Ahora podemos hacer un poco más elaborado. Por ejemplo, bueno, ya tenemos aquí, ¿verdad? Vean qué interesante. Esto es los tuanes de unir diferentes programas, porque de este programa fue que creamos este, y con esta base fue que creamos esto de acá, porque básicamente esto de ir disminuyendo los valores es lo que fuimos haciendo acá. Aquí hacemos lo mismo, solamente que vamos disminuyendo los valores para dividirlos y ver si el resultado del módulo es igual a 0. Aquí lo que vamos a hacer es tener una lista de números enteros positivos, y la salida va a ser o sea, me va a indicar el programa, me va a indicar
todos los valores que están, o bueno, me va a indicar si los valores en la lista son primos o no. Restricción. La lista solo puede tener números enteros positivos. Facilísimo, esto es facilísimo. ¿Por qué? Porque entonces aquí agarramos, ya no lo vamos a llamar clase, ¿verdad? Porque el nombre tiene que ser significativo, ya aquí sería como más bien números, porque es un conjunto de números. Y ya no sería alumno, sino que sería número. Porque esta variable de aquí va a tener el valor, o sea, en cada ciclo va a tener un valor, y ese valor va a ser uno de los números que conforma la lista de números. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es que ya no vamos a imprimir, ya no vamos a imprimir, sino que ya habíamos hecho antes un programa que me dice si un número es primo o no, que es ejemplo 3. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a llamar ejemplo 3. ¿Con qué valor? Con número. Y listo. 2, y digamos que voy a probarlo con, vamos a ver, 2 es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ¿qué es lo que sucedió aquí? Bueno, aquí lo que sucedió es que esto me llama ejemplo 3, pero ejemplo 3 me retorna los valores, no me los imprime en pantalla. Entonces yo tengo que decirle aquí, ok, imprímame, ahora sí, lo que retorna ejemplo 3. Entonces aquí me dice, bueno, y no me dice qué número es, ¿verdad? Eso es un poco incómodo, entonces cambiemos un poco el string con el número que estoy analizando y le agregamos lo que me dice. Ahora sí. Ve, ahí hay una cosa estética que sería más bien que hace falta poner aquí también un espacio, y ya poniendo el espacio me dice, ok, 2 es un número primo, 3 es un número primo, 4 no es un número primo porque 4 es divisible entre 2, y claro, 4 dividido entre 2 es 2. 5 es un número primo, 6 no es un primo por el 3, 7 es un número primo, 8 no es un número primo por el 4, 9 no es un número primo por el 3, 10 no es un número primo por el 5. Bueno, entonces hicimos un programa que tal vez al principio puede ser visto como muy complejo, pero en realidad, usando las herramientas que estamos viendo, se hizo muy sencillo. Igual que aquí hemos dividido el problema en partes. Generalmente ustedes no tienen que hacer un programa que sea grande y que haga todo, sino que tienen que hacer pequeños programas que hagan partes de lo que se les está pidiendo para la solución. Ok, ahora este tercer programa va a estar de los mismos. Ejemplo 3. Quiero un programa que reciba una palabra y me va a indicar va a imprimir la palabra de arriba para abajo y cada vez una vocal, entonces me desplegará el mensaje. Ok, entonces aquí hay algo que se llama prueba de concepto. Aquí vamos a probar aquí el for,
digamos que letra y una palabra. Yo puedo hacer que esto se imprima cada una de las letras. ¿Qué pasó? Van paréntesis. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, aquí lo que estamos diciendo es que esto es un conjunto. Esto está compuesto de una lista, está compuesto de los valores que componen la lista, y esto es básicamente lo mismo que una lista: posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, y esto tiene cada una de los valores de los componentes del conjunto. En este caso primero es H, después es O, después es L y después es A. Entonces aquí lo que voy a hacer es una palabra, luego voy a definir, ¿verdad?, un conjunto que van a ser vocales. Y las vocales van a ser A, E, I, O, U. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Este programa lo que va a hacer, y esto va a ser interesante porque vamos a poner un for dentro de un for. ¿Ok? ¿Por qué vamos a poner un for dentro de un for? Ok, pongan atención. Primero voy a decir, ok, voy a crear una variable iterativa llamada letra, la cual va a tener los valores de cada uno de los componentes que está dentro de la palabra que yo haya ingresado. O sea, yo puedo haber ingresado, por ejemplo, no sé, voy a ingresar, por ejemplo, generador. Pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi programa? Mi programa va a llegar y va a decir G. Ok, G es una vocal. Ok, no sé, no estoy seguro si es una vocal. Bueno, aquí tengo la lista de vocales. Pero entonces, dentro de este for, ¿verdad?, dentro de los ciclos, voy a crear otro ciclo que va a tener el valor en la lista de vocales. ¿Cuál será el objetivo de esto? Bueno, el objetivo será el siguiente. Yo, por ejemplo, escribo generador y va a decirme, ok, G, primero vamos a ir G, primer ciclo. Ok, letra va a tener el valor de G, ¿verdad? En palabra, generador. Entonces me va a decir G es una vocal. Vamos a ver, dentro de esto, for, aquí hay otro for, valor va a empezar a tener, va a tener los valores que están en vocales. Entonces, en el primer ciclo, letra va a ser G y valor va a ser A. Y voy a preguntar, ¿G es igual a A? No. Ah, bueno. Entonces, vamos a estar en el primer ciclo del for pero aquí vamos a tener un segundo ciclo. Me explico, porque dentro de cada uno de los valores de generador, en este caso dentro, o sea, en G, en E, en E, N, E, R, A, D, O, R, por cada letra se va a hacer un ciclo donde el valor va a recorrer A, E, I, O, U. Esto con el objetivo de que podamos preguntar, ok, G es igual a A, G es igual a E, G es igual a I, G es igual a O, G es igual a U. Ok, y si G no está en ninguno de estos valores A, E, I, O, U, entonces no es una vocal. Después preguntamos con E. Ve, en el segundo ciclo ya de este ciclo de acá, del ciclo más grande, del ciclo de palabra, cuando vamos a esta instrucción, esto lo que va a hacer es que va a volver a iniciar otro ciclo. Ya aquí estamos en nuestro segundo ciclo.
Ya, y en este segundo ciclo, valor va a volver a tener el valor de A. Y vamos a preguntar, ¿E es igual a A? No. Ah, ok. Letra va a seguir teniendo el valor de E. Pero entonces valor pasa de ser A a ser E. Y aquí sí ya va a llegar y va a decir E es igual a E. Sí, bueno, entonces imprima el mensaje extra. Entonces aquí lo que vamos a preguntar es if, o sea, si la letra de mi palabra es igual a el valor de cualquiera de las vocales que está dentro de aquí, entonces dime imprimir la letra. Y un mensaje extra que van a decir como es vocal. Si no, entonces no tengo que escribir nada, porque ya sé que entonces en la próxima iteración valor va a tener el valor de E, y después de I, después de O y después de U. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque aquí estoy diciendo que me va a imprimir la vocal. ¿Okay? Si nos damos cuenta que no es una vocal, ¿verdad? O sea, que no está dentro de la lista de vocales, entonces tengo que imprimirlo. Pero no puedo imprimirlo dentro de este for, porque si lo imprimo dentro de este for, entonces me va a imprimir esta letra, por ejemplo la G, me lo va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5 veces. Creo que es más fácil si lo vemos, si vemos los errores que podrían darse. Entonces digamos que digo, bueno, no, entonces si no lo es, entonces nada más imprimo la letra, sin mensaje. Esto es lo que yo supongo que puede ser un error común. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, voy a decir F3, por ejemplo en Hola, y no me va a imprimir lo que pedí, sino me va a imprimir 5 veces el H, 5 veces el O, 5 veces el L, 5 veces el A. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿por qué? ¿Por qué se está dando esto? Ok, vamos a debuguear el programa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que print. Aquí vamos a decir, vamos a tener un contador para los ciclos. Contador, y vamos a empezar, obviamente vamos a empezar por el primer ciclo. No me estoy refiriendo a que este contador de aquí no va a acceder a estos valores, porque estamos haciéndolo por el for. Simplemente este es un contador que me va a decir, este es el ciclo 1, este es el ciclo 2, este es el ciclo 3. Entonces aquí empieza ciclo número 1. No, número contador. Entonces empieza ciclo tal. Perfecto. Entonces, lo que me interesaría es, empieza ciclo y me interesa saber el valor de mi variable iterativa. El valor de letra es letra. Ahora, los ciclos dentro de este for, lo que voy a hacer es que le voy a poner una indentación. Es decir, voy a hacer que se vea como corrido a la izquierda, como cuando uno escribe tap. Y entonces, al inicio de este ciclo, voy a crear otro contador. Un segundo contador que me va a decir, porque entonces digamos que este es el ciclo, ¿verdad? Este primer for es el ciclo.
y a este segundo for lo voy a llamar el subciclo. Ok, entonces así vamos a saber por cuál ciclo y por cuál subciclo vamos a ir. Puedo decir, bueno, empieza el subciclo contador 2. Entonces contador 2 termina esto, y contador 2 va a ser igual a contador 2 más 1, y contador 1 ¿por qué lo estoy poniendo acá? Porque vean que esto lo único que estoy diciendo es, ok, en este ciclo, en el subciclo, cuando estas son las instrucciones que tienen que seguir, la última instrucción va a ser agregarle 1 al contador, para que así cuando vamos al próximo subciclo vaya a decir empieza por el subciclo 2, 3, 4, 5, igual que aquí. Yo estoy viendo, ok, este es el for, este es el conjunto de instrucciones que debe seguir ese for. La última instrucción va a ser aumentar el contador, y la primera ya imprimir empieza por el ciclo. Esto, y voy a poner aquí el valor, imprimir el valor que está dentro de la variable iterativa. Puede que sea un poco confuso, pero van a ver que bien nos va a facilitar la comprensión del programa. Entonces así es como funciona el programa. Ven, ingresé hola. Entonces empieza el ciclo 1, o sea, de este for, el ciclo grande. Entonces el valor de la letra es, bueno, voy a quitar estos frames. No, está bien. Ok, entonces el valor es h. Ok, el valor es h. Y ok, empieza el valor de la letra es h. Contador 2 ya tiene el valor de 1, y entonces entramos al subciclo, ¿verdad? El ciclo que está dentro del ciclo. El subciclo inicia en el 1, ¿verdad? Subciclo, primer subciclo. Y me vuelve a imprimir el valor de la letra es h. El valor de la letra, porque me imprime lo mismo que está acá. No, a mí lo que me interesa es el valor de valor de la variable iterativa del subciclo. Entonces el valor de valor más bien sería ahora sí. Entonces sí, empieza el subciclo, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer que se puedan ver ambas cosas aquí. Y esto. Entonces empieza hola. Bien, esta es la palabra empezada. Definimos la lista de vocales. Contador es igual a 1. Para, inicia ciclo. Letra en palabras, imprime, empieza ciclo en contador. Que contador empezamos de 1, entonces aquí está. Empieza el ciclo 1. El valor de la letra es h. Porque aquí decimos el valor de la letra es h. Letra es la variable iterativa. Yo quiero saber cuál es el valor de esta variable iterativa en palabras. Perfecto. Contador 2 es igual a 1. Para valor en vocales, esto significa que ya empieza el subciclo y valor va a tener el primer componente, que es el A. Empieza el subciclo 1, el valor de valor es A. Perfecto. Y se imprime h. Ok, se imprime h porque aquí el valor de valor es este, y aquí decimos si letra es igual a valor, vamos a imprimir la letra, y con esto que decir es vocal. Si no, vamos a imprimir la letra. Perfecto. En el segundo subciclo, como podemos ver, lo que cambia es que letra sigue siendo h. Todo esto, o sea, todo esto que es el primer ciclo, no hemos cambiado el valor de letra, porque es el primer ciclo. Ese ciclo tiene un subciclo, y ese subciclo va a ser correspondiente a este segundo for de acá.
qué valor va a recorrer los valores que están en vocales. O sea, A, E, I, O, U. Por eso es que ustedes van a ver que siempre van a haber 5 subciclos, ¿verdad? Porque estas instrucciones que se van a ejecutar aquí se van a ejecutar por cada valor que haya en vocales. Y como siempre van a haber 5 valores dentro de vocales, siempre se va a ejecutar estas mismas instrucciones 5 veces. Ustedes, el programa está mal porque ejecuta H 5 veces. Pero esto es porque estamos imprimiendo las letras aquí. Print letter. Pero eso está dentro del subciclo de los ciclos. Si yo quiero imprimir nada más las letras, ¿verdad? Eso entonces es importante ver que hay que imprimirlo aquí. Dentro del primer ciclo, pero no dentro del segundo ciclo. Y eso nos va a hacer que ya no se ejecute, ¿ven? Ya no se está ejecutando cada letra 5 veces, sino que se imprime la H, se imprime el O, se imprime la L y se imprime la. Perfecto. Y en los subciclos, ¿verdad? El valor de valores A, el valor E, I, O, U. ¿Ven? La variable iterativa valor va recorriendo la lista de A, E, I, O, U y la compara con la palabra. En este caso es H. Entonces, en esta parte de acá me va a comparar la letra con el valor. Si en algún momento la letra es igual al valor, entonces me va a imprimir es vocal. ¿Cuáles serían vocales? Por ejemplo, la O. Ven, entonces el valor de la letra es L. No, el valor de la letra es L. No, aquí. El valor de la letra es O. Este sí acá. Entonces, en algún momento me va a comparar la con el O, que no son iguales. El E con el O, el I con el O, y después el O con el O. Y cuando compara el O con el O, me va a decir O es vocal. En el tercer ciclo me compara la L. ¿Por qué tercer ciclo? Porque es la tercera letra. Hola, tiene 3 letras. Cuando llega aquí la L, básicamente lo que va a hacer es, ok, empieza el tercer ciclo, dentro de ese ciclo empiezan los subciclos, y los subciclos van a comparar todas las vocales que hay con mi L. Como ninguna vocal es L, entonces no va a imprimirme el mensaje que me imprimió con O, que es vocal. Después va con la última letra, que es el A, que el A sí es vocal. Y de cuando inicia el último ciclo, ¿verdad?, de letra, de esto de acá, cuando letra va a tener el valor de la última letra, que va a ser A, se hace este ciclo otra vez. Ven, este ciclo se va a repetir. Este ciclo se va a repetir por cada vez que se haga un ciclo en el ciclo de acá. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, H, por ejemplo, hola. Entonces, nuestro programa lo que está haciendo es, para cada letra en palabra, entonces, for ciclo 1, letra es H. Estos sprints no, o sea, los sprints no son relevantes. El contador va a ser igual a 1. Okay. Y entonces aquí ya hay otro for dentro del for, sub for, digamos, for ciclo 1, y valor es A. Compara letra con valor, no es igual, y si no es igual, lo único que va a hacer es aumentar el contador y volver y comparar la misma H, ya no con A, sino con el próximo valor del subciclo. No es igual, ciclo 2, y el H lo va a comparar ahora con B, digo, con E.
no es lo mismo. Luego con I, O, U. Ven. Perfecto, y entonces ya hicimos las instrucciones correspondientes al primer componente de mi conjunto. El segundo sería la O. Entonces ya termina el primer ciclo y nos vamos al ciclo 2. En este ciclo 2 la letra va a tener el valor de O y se va a ejecutar exactamente esto. Pero la diferencia es que O sí es una vocal. Entonces cuando es A se va a comparar letra con valor y no van a ser iguales. Con E, con I, con O, y donde O sí va a ser igual. Como si es igual, vemos entonces que cómo se va a comportar el algoritmo. Y dice, si letra es igual, vamos a imprimir el vocal. Entonces donde sí es igual, aquí sí es igual, se imprime el mensaje. Ok. Estamos bien. No cambiamos los subciclos, ¿verdad? Y bueno, se vuelve a ejecutar el mismo ciclo. Ciclo 3. En el ciclo 3 ya pasa a tener letra el valor de L. Pues letra tiene el valor de L. Ahora los sub for, ¿verdad? El valor que es la variable iterativa del sub for ahora va a tener el valor de A, luego de E, de I, de O, de U. 1, 2, 3, 4, 5. L no va a compararse con ninguno de estos. Y luego con el A se lo va a hacer. Es decir, letra, que es nuestra variable iterativa, la variable iterativa que está acá, va a tener el valor de la última letra o el último componente de palabra, que se llama A. Como si va a ser igual a el valor de A con la letra A, imprime el mensaje. Y eso es básicamente lo que acabamos de hacer. No es, o sea, tal vez se vea un poco más ilegible debido a los mensajes que puse para error, pero si se los quitamos van a ver que se hace mucho más. Entonces, quitemos esto, porque esto nada más era para que ustedes pudieran ver estos mensajes de acá de forma que se pudiera hacer más comprensible el funcionamiento del programa paso por paso. Pero si lo quitamos, el programa se hace mucho más conciso. Otro computador. De hecho esto aquí también. Bueno, pues H. Oh, es vocal.
pero se imprime de arriba para abajo normal, ¿no? El mensaje me lo imprime, pero como si no fuera parte del mensaje impreso de arriba para abajo. Y así es como funciona. Bueno, entonces, claro, le metí un montón. Esta es la diferencia entre que usted sepa o que quiera poner que después por lo menos en cada ciclo de ejecución, usted quiera saber qué es lo que está pasando. Si usted quiere saber lo que está pasando, sí les recomiendo poner muchos sprints, ponerlos en cada rato para ver cómo es que en cada ciclo se va comportando su programa. Y con esto terminamos lo que sería la parte de ciclos.